Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda nuevamente María Fernanda Sánchez y hoy traigo un programa que espero que sea de interés para todos ustedes. Hice un compendio de esos 8 puntos que yo considero para tener una vida plena y feliz. El primero de estos puntos sería la felicidad. Definir el concepto de felicidad es tarea ardua. Seguramente sea una de las definiciones más controvertidas y complicadas. El ser humano ha tendido siempre a perseguir la felicidad como una meta o como un fin, como un estado de bienestar ideal y permanente al que quiere llegar. Sin embargo, parece ser que la felicidad se compone de pequeños momentos, de detalles vividos en el día a día, y quizá su principal característica sea la de futilidad. Quiere decir que es algo volátil, que no es algo que esté constante y permanente. Su capacidad de aparecer y desaparecer de forma constante a lo largo de nuestras vidas. Otra de las controversias en torno a este tema es dónde buscar la felicidad, si en acontecimientos externos y materiales o en nuestro interior, en nuestras propias disposiciones internas. Aún hoy es difícil responder a esta cuestión. Por esta razón, y desde el punto de vista psicológico, el estudio de bienestar subjetivo parece preferible al abordaje de la felicidad. La felicidad es un concepto profundo con varios significados. Incluye alegría, pero también otras muchas emociones, algunas de las cuales no son necesariamente positivas o lo que conoceríamos nosotros como positivas. Puede incluir el compromiso, la lucha, el reto, incluso el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo soy deportista, soy corredora y les quiero platicar que de hecho la felicidad de un corredor y de un deportista precisamente está en todo ese compromiso y en esa lucha y en ese dolor que se siente después de correr 30 kilómetros, 35, y se experimenta una gran satisfacción. A eso me refiero con que no siempre se puede tomar de una manera positiva este aspecto de la felicidad, y sin embargo ahí está contenida. Es la motivación, la actividad dirigida a algo, el deseo de ello, su búsqueda, y no el logro o la satisfacción de los deseos, lo que produce en las personas sentimientos positivos más profundos. Algunos pensamientos importantes que recopilé aquí sería, por ejemplo, de Stevenson, que dice: no hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. ¿Cuántas veces nos ocupamos de otras cosas y dejamos a un lado lo que es realmente esencial para nosotros, para nuestra vida, nuestra propia felicidad? O lo que dice Russell, dice: la falta de las cosas que el hombre desea es un elemento indispensable de la felicidad. O como dice Voltaire, dice: buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. O como dice Kant también, dice: la felicidad no es una idea de la razón, sino de la imaginación. O lo que dice John Locke, que dice: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. El segundo punto que yo sugiero aquí es la creatividad. La creatividad es la capacidad, como ya sabemos, de crear, de producir cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. En su materialización puede adoptar, entre otras, formas artísticas, literarias o científicas. Si bien no es privativa de ningún área en particular, la creatividad es el principio básico para el ejercitamiento de la inteligencia personal y del progreso de la sociedad, y es también una de las estrategias fundamentales de la evolución natural. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, es original, útil y que satisface tanto a su creador como a muchos otros
durante un periodo de tiempo. Todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. Como todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada. Así, existen muchas técnicas para aumentar y desarrollar la capacidad creativa. Una de las que yo podría mencionarles aquí sería la conocida como mapas mentales. Y hablando de creatividad, a mí se me ocurre mencionar sobre todos estos juegos infantiles que ya hay hoy en día. Ya todo está dado en el mismo juguete, el niño no tiene que investigar nada, no tiene que explorar nada porque todo le es dado. Cuando un juguete llega a sus manos, el niño lo ve, lo reconoce, juega con él, 1 hora, 2 horas, a lo mejor menos, se aburre y lo hace a un lado. Ya no hay esa creatividad en cuanto a armarlo, a pintarlo, a hacer cosas diferentes con él. Entonces necesitamos recurrir a otro tipo de cosas y a otro tipo de espacios, posiblemente auxiliarnos de algunas clases para que el niño pueda desarrollar todo su potencial y toda su creatividad. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, que nos es dado todo el material. Como el escritor, por ejemplo, una persona que lee un libro y que en ese libro se le revela ya todo el... Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento. No se vayan porque vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes. Estamos de regreso y les comentaba a ustedes los 8 puntos para tener una vida plena y feliz. Y nos quedamos hablando sobre lo que es la creatividad y cómo interviene la creatividad para que esto suceda. Les comentaba también eso que nos sucede a nosotros como lectores cuando estamos con algún texto, alguna lectura en donde ya el autor nos revela todo y no deja nada a nuestra imaginación. No podemos hacer construcciones mentales, no podemos hacer este tipo de cosas. Por eso es muy importante que nosotros hagamos estos ejercicios de visualización, que hagamos ejercicios en donde nosotros podamos explorar lugares nuevos. Y es por eso importante esto de la creatividad, lo que les menciono. Algo de lo que les dije como ejercicio que puede funcionar son los mapas mentales. La importancia de los mapas mentales radica en que son una expresión de una forma de pensamiento, el pensamiento irradiante. Es una técnica gráfica que permite acceder al potencial del cerebro y tiene usos múltiples. Su principal aplicación en el proceso creativo es la exploración del problema y la generación de ideas. En la exploración del problema es recomendable su uso para tener distintas perspectivas del mismo o diferentes enfoques. El tercer punto sería fluir, o también llamado como flow. El concepto flow en castellano podría traducirse como fluir o flujo y ha sido desarrollado por el psicólogo Mihaly, quien lo ha definido como un estado en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa. Aquí te voy a pedir que tú recuerdes, que traigas a tu mente alguna situación en la que te hayas sentido así, que fluías, que no pasaba el tiempo, que no querías que esa actividad terminara. Todo el ser está envuelto en esta actividad y la persona utiliza sus destrezas y habilidades llevándolas hasta el extremo. La persona está en flow cuando se encuentra completamente absorbida por una actividad durante la cual pierde la noción del tiempo y experimenta una enorme satisfacción. Casi cualquier clase de actividad puede producir un estado de fluidez con tal de que se den los elementos relevantes. Es posible mejorar la calidad de vida si nos aseguramos de que objetivos claros, retroalimentación inmediata, capacidades a la altura de las oportunidades de acción formen constantemente y lo más posible parte de la vida cotidiana. Cuando fluimos, no es que seamos felices, porque para experimentar la felicidad debemos centrarnos en nuestros estados internos y esto distraería la atención de la tarea que tenemos entre manos. Cuando nosotros estamos fluyendo, justamente es cuando no estamos sintiendo esa felicidad. Y te voy a poner otro ejemplo.
Cuando tú decides hacer ejercicio, por ejemplo, que tú dices, ahora es cuando lo voy a hacer, no es el disfrute ni la felicidad la que viene a ti cuando tú te levantas en la mañana, cuando te pones los tenis, cuando te empiezas a arreglar para empezar a hacer tu deporte, cualquiera que este sea. No, el disfrute viene justo cuando tú estás fluyendo, cuando fluyes y cuando dejas que todo transcurra, cuando te das cuenta de tus destrezas, que fuiste capaz de levantarte, que ya llevas 20 minutos, 25, 30, el tiempo transcurre, tú estás ahí, estás fluyendo. ¿Cuándo llega la felicidad? Cuando justamente tú terminas de hacer esta actividad, la actividad que es placentera para ti. Bien, cuando tú terminas de hacerlo es cuando terminas satisfecho y pleno y dices, lo hice, lo logré. Porque aquí pusiste a prueba tu voluntad. Entonces es cuando las cosas suceden de esta manera. El cuarto punto sería la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro, a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. La resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámica de fomento de salud mental, y parece una realidad confirmada por el testimonio de muchísimas personas que, aun habiendo vivido una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose y viviendo, incluso en un nivel superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados. Aunque durante mucho tiempo las respuestas de resiliencia han sido consideradas como inusuales e incluso patológicas por los expertos, la literatura científica actual demuestra de forma contundente que la resiliencia es una respuesta común y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a la adversidad. ¿Cuántas personas conocemos o a cuántas personas conoces tú que les han pasado cosas traumáticas y que lejos de estar en un rincón y esconderse de lo que les pasó, lo enfrentan su mayor temor, y esto los hace como catapultarse hacia lo que es la vida y a vivir con más fuerza y con más entrega? Bueno, eso es precisamente la resiliencia. Las personas resilientes hacen esto, de alguna forma hacen resistencia a lo que les sucedió, y esto los hace más fuertes y los impulsa para seguir adelante. Son estas personas, algunas personas exitosas que conocemos, son las que logran controlar y dominar esto, y por eso logran cosas interesantes e importantes en la vida. El quinto punto sería el optimismo. El optimismo es uno de los tópicos que mayor interés ha despertado entre los investigadores de la psicología positiva. Puede definirse como una característica disposicional de personalidad que media entre los acontecimientos externos y la interpretación personal de los mismos. Es la tendencia a esperar que el futuro, que nos depare el futuro y que nos depare resultados favorables. El optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con un buen ánimo y con perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, confiando en nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos recibir. La principal diferencia que existe entre una actitud optimista y su contraparte, el pesimismo, radica en el enfoque con que se aprecian las cosas. Empeñarnos en descubrir inconvenientes y dificultades nos provoca apatía y desánimo. El optimismo supone hacer ese mismo esfuerzo para encontrar soluciones, ventajas y posibilidades. En general, parece que las personas más optimistas tienden a tener mejor humor, a ser más perseverantes y a ser más exitosos, e incluso a tener un mejor estado de salud física. De hecho, uno de los resultados más consistentes en la literatura científica es que aquellas personas que poseen altos niveles de optimismo y esperanza, ambos tienen que ver con la expectativa de resultados positivos en el futuro y con la creencia en la propia capacidad de alcanzar metas. Tienden a salir fortalecidos y a encontrar beneficio en situaciones traumáticas y estresantes. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista?
Y aquí también es muy importante que tomes en cuenta qué es lo que estás viendo, qué es lo que ves en la televisión, qué es lo que ves en la calle, a qué te enfocas, en dónde está situado tu foco de atención, qué es lo que escuchas, qué tipo de música es la que tú escuchas. Es muy importante también los diálogos, los comentarios, las personas de las que te rodeas, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás viendo, de qué te estás alimentando, porque eso es lo que vas a proyectar. ¿Quieres ser una persona optimista? ¿Te consideras una persona optimista? Pues te felicito, porque tú eres un imán, eres una persona que la verdad jala a las demás personas para que se llenen de ti, de tu energía, de tu sabiduría, de las cosas que tú ya has escuchado y que puedes transmitir a los demás. Así es de que tú date cuenta ahora qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, a qué le prestas atención. El sexto punto sería el humor. El libro Anatomía de una enfermedad, publicado en 1979 por el fallecido editor de revistas Norman Cousins, fue el primero en exponer ante el público una correlación entre el humor y la salud. Cousins describe cómo se recuperó de una enfermedad de los tejidos conjuntivos que normalmente suele ser irreversible mediante un tratamiento que incluyó, entre otras terapias, películas cómicas de los hermanos Marx. El humor sirve como una válvula interna de seguridad que nos permite liberar tensiones, disparar las preocupaciones, relajarnos y olvidarnos de todo. Aquí es donde también se utiliza mucho lo que es la risoterapia, que yo creo que algunos de ustedes ya han escuchado, pero no nada más es tratar de reír solo con la cara o con el rostro, no, sino de que todo el cuerpo ría, de provocar carcajadas, de reírnos del absurdo, incluso si tú te encuentras en una situación de depresión, es el momento de que tú te pongas frente a un espejo y forces a tu rostro a que ría, para que todo tu cuerpo ría y las células, las moléculas, todo se mueva en ti y provoque esta risa que es salud. Es muy importante tomar en cuenta al humor. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿a cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, o tú que me estás viendo en este momento, aquel compañero que teníamos en el colegio que era brillante, que sacaba dieces, que estaba en el cuadro de honor y que ahora tiene un puesto muy sencillo, podría ser un mesero, y tiene un puesto modesto cuando tú esperabas que era un gran empresario? ¿Y qué sucedió con aquel compañero que era el revoltoso, el que sacaba malas notas y que tú decías, bueno, ¿qué va a hacer cuando sea grande, ¿no? ¿Qué va a hacer de él? Y justo él es el patrón de aquel compañero que nosotros decíamos, claramente, ¿qué sucede con esto? Pues ahí es donde interviene la inteligencia emocional. Está comprobado científicamente que el coeficiente intelectual no es el que rige nada más en nuestra conducta y desenvolvimiento social. La inteligencia emocional nos ayuda para desenvolvernos con las demás personas, para descubrirnos a nosotros mismos, para tener esta administración de las emociones y poder también tener este buen desenvolvimiento social, cultural y a nivel laboral y en todos sentidos. Por eso es importante tomar en cuenta la inteligencia emocional. Las fortalezas personales, y este es el último punto, es el número 8, son, yo menciono aquí 24, las mencionaré de forma rápida por el tiempo que tenemos aquí, pero ¿con cuál te identificas tú? Uno puede ser la curiosidad, interés por el mundo, amor por el conocimiento, el juicio, pensamiento crítico, la mentalidad abierta, el ingenio, la perspectiva, el coraje, la valentía. ¿Con cuál te identificas tú? ¿En cuál ves tú que es una de tus fortalezas? La humanidad, el preocuparte por los demás, la simpatía, la amabilidad, la inteligencia, la justicia, el sentido de la justicia y la equidad, el liderazgo, la moderación, la capacidad de perdonar, la prudencia, la trascendencia, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor, la espiritualidad, la fe y el sentido religioso. Bueno, estos son algunos de los puntos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes en favor de su atención. Les repito mi nombre, María Fernanda Sánchez, y recuerda, ve más allá de tus sueños. Gracias, hasta pronto.